El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: El que tenga sed, que venga a mí, y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos ya como primeras vísperas el santo día de Pentecostés, día en el cual desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos allí en el cenáculo junto a la Santísima Virgen María. Decía la segunda lectura de hoy, San Pablo en su carta a los Romanos, que ya tenemos las primicias del Espíritu, pero que aún gemimos con dolores de parto hasta que llegue a plenitud esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ha venido por primera vez en el bautismo y se ha ido desarrollando esa presencia a lo largo de nuestra vida. En particular, si estamos en gracia de Dios, somos templo, no solo con el alma, sino el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unido al Padre y al Hijo. Gemimos con dolores de parto porque pues hay un camino largo que tenemos que recorrer aún para llegar a aquello que Dios nos tiene preparado. El Espíritu Santo viene hoy con una nueva fuerza, con ese fuego que purifica, que nos ilumina el camino, con esa fuerza que nos empuja para alcanzar la santidad. Estamos llamados a ser santos, pues es obra principalmente del Espíritu Santo. Colaboramos con Él, aceptando esa obra y poniendo nuestra parte, ese esfuerzo por seguir a Cristo con la cruz a cuestas. Si uno mira la historia de la Iglesia, cuántos dolores de parto podemos pensar en ese primer tiempo de la Iglesia, donde fue un tiempo de martirio, ¿no? El Señor había dicho: recibirán el Espíritu Santo y con esa fuerza serán mis testigos, serán mis mártires, dos palabras que van juntas, serán mis testigos hasta los confines del mundo. Pues ese fuego de Pentecostés empezó a incendiar el mundo, pero claro que había resistencia durante 300 años, tiempos difíciles
en mayor o en menor medida, pero durante prácticamente 300 años, la Iglesia fue perseguida y han habido muchos mártires, en particular allí en Roma, pues esa fuerza del Espíritu Santo estaba presente en la Iglesia primitiva, dando especialmente fuerza a los mártires para perseverar, para vencer los obstáculos. Eran perseguidos a muerte, torturados, hombres y mujeres de todas las condiciones, niños con una fortaleza increíble, dando testimonio de Cristo y muriendo por Cristo, muriendo para resucitar con Él. Pues qué fuerte fue aquel Pentecostés que dio fuerza no solo a los apóstoles, sino a toda la Iglesia para vivir todos aquellos años difíciles, más o menos 10 persecuciones crudelísimas, decretadas por los emperadores, hasta que se convierte el imperio con Constantino en el año 313. Recién en el año 313 se pudo vivir la fe como la vivimos ahora, públicamente. Antes era algo oculto. Se reunían en las catacumbas para poder celebrar los santos misterios y eran descubiertos y perseguidos con la fuerza del Espíritu Santo. Pues aquí en México hubo una persecución, como ustedes saben, no de 300 años, sino especialmente de 3 años. Desde los años, ¿no?, en 1926 al 29, la persecución a los católicos en México fue terrible, ¿no? Muchos mártires. Pues muy poquito antes hubo una consagración al Espíritu Santo. Allí hubo una gracia particular que Dios fue preparando al pueblo mexicano para vivir esa persecución y para que aquellos cristianos tuvieran esa fortaleza, al igual que los primeros cristianos. En el año 1924, de alguna forma ya había empezado la persecución, se recrudece en el 26, pero en el 24, en México hubo un congreso eucarístico nacional y el episcopado mexicano, todos los obispos reunidos, hicieron una consagración del país al Espíritu Santo. Ciertamente que hubo una gracia particular allí que preparó a los cristianos para vivir con fortaleza la persecución hasta el martirio. 1924 y al año siguiente, 1925, un año antes de esa persecución dura, cada diócesis hizo esa consagración al Espíritu Santo. Hubo una fuerza particular allí del Espíritu Santo. Pues recordando aquí en Campeche, en el año 2009, con Monseñor Ramón Castro, hubo una consagración de la diócesis al Espíritu Santo. Vio el señor obispo esa oportunidad, esa necesidad de consagrar la diócesis al Espíritu Santo. Nuevamente, ¿no?, como retomando esa consagración que se había hecho muchos años atrás. En aquella ocasión estuvimos presentes y Monseñor Ramón, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, citó unas palabras del Papa Benedicto XVI que quiero compartir con ustedes, reflexionar un poquito sobre ellas. Me parecen muy profundas y hacen referencia a la obra del Espíritu Santo, en particular en la Iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia,
le da vida a la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pero ese cuerpo tiene un alma que le da vida, y esa alma es el Espíritu, que unifica y que da vida. Decía el Papa Benedicto XVI, cito todo el texto y después me detengo un poquito en las frases. Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. La Iglesia, pura organización. La autoridad, tiranía. La misión, propaganda. Sin el Espíritu Santo, el culto es un mero recuerdo y el obrar cristiano es moral de esclavos. Palabras de Benedicto XVI, sin el Espíritu Santo Dios queda lejos. Ciertamente que el Espíritu Santo nos hace vivir en Dios y Dios habita en nosotros. Ya no es un Dios lejano, sino íntimamente unido. Somos realmente habitados por Dios, unidos a Dios. Y eso lo hace el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado, pues el Espíritu Santo nos une a Cristo, esa unión vital del cristiano con nuestro Señor Jesucristo, la produce el Espíritu Santo. Como dirá San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya no es recordar a Cristo, sus obras, sus milagros, sus palabras, sino vivir íntimamente unido a Él, en particular en los santos misterios, donde realmente se hace presente con su cuerpo resucitado, y allí está presente el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. Pues el Evangelio, y no solo el Evangelio, sino toda la Sagrada Escritura, es palabra viva y eficaz. En particular cuando la leemos en la liturgia, pero también cuando la meditamos en nuestro hogar o delante del Santísimo, palabra que se compara con una espada que penetra hasta la profundidad del alma. O como decía San Pedro al Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Eso lo produce el Espíritu, que le da vida a la palabra de Dios. El Evangelio ya no es letra muerta. Sin el Espíritu Santo, decía el Papa Benedicto, la Iglesia es una simple organización. No, la Iglesia no es solamente algo organizado al modo humano, es principalmente el cuerpo místico de Cristo. Y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es un cuerpo vivo. Sin el Espíritu Santo, la autoridad sería tiranía. Entre ustedes no debe ser así, le dijo el Señor a los apóstoles, hablándole precisamente de esa autoridad, la autoridad en la Iglesia, empezando por la autoridad del Papa, los obispos, sacerdotes. Tiene que ser la autoridad de un padre, ¿no? Es una paternidad que es reflejo de la paternidad de Dios y que como Cristo está al servicio. No he venido a que me sirvan, dice el Señor, sino a servir. Por eso al Papa se lo llama el siervo de los siervos de Dios. Ojalá que siempre sea así en todas las autoridades de la Iglesia, ¿no? Como un padre a imagen de Cristo. Pues si no estuviera el Espíritu Santo, sería una organización humana, ¿no? A veces nos detenemos demasiado en mirar la parte humana y nos olvidamos del alma, de lo que es la Iglesia. Es como si al mirar a una persona nos detuviéramos demasiado en su cuerpo. Solemos hacer eso y nos olvidamos
del interior, del corazón, de lo que le da vida a ese cuerpo, que es un cuerpo sin alma, pues es un cadáver. Y eso pasa muchas veces con la Iglesia, miramos solamente lo exterior, como si miráramos la enfermedad de un cuerpo o algún defecto en la parte humana, y nos olvidamos de lo que es realmente la Iglesia, algo espiritual. El Espíritu Santo la habita. Sin el Espíritu Santo, decía el Papa Benedicto, la misión es propaganda. No tenemos que hacer propaganda, sino que tenemos que misionar. Todos estamos llamados a dar testimonio de Cristo y a conquistar otras almas. El Señor nos quiere utilizar para que otros conozcan a Cristo y amen a Dios. La misión es la luz que se difunde, la vida que se comunica. Por supuesto que tenemos que vivir como hijos de la luz, tenemos que vivir la vida de la gracia para transmitir. Cuando no vivimos como hijos de la luz y estamos lejos de Dios, estamos en pecado, podemos hablar muy bonito, pero eso está muy limitado. Estaríamos como haciendo propaganda. La misión es algo más profundo. Por eso los santos a veces no hablaban y convertían almas. Es cierto que el Señor quiere la predicación, ¿no? San Pablo dice que la fe entra por el oído. Precisamente es transmitir la palabra de Dios, que es viva y que penetra en el corazón. Pero todo eso es obra del Espíritu Santo. Es el fuego que se expande. No solamente luz y vida, sino fuego que se expande. Por eso el Espíritu Santo desciende en forma de fuego. Decía Benedicto XVI que sin el Espíritu Santo el culto es un mero recuerdo. El culto, empezando por la Santa Misa, si no estuviera el Espíritu Santo, sería un recuerdo al estilo protestante. Yo fui protestante, recordábamos a Cristo, de alguna forma celebrábamos, repetíamos las palabras de Cristo en la última cena, pero no era algo vivo, era como un recuerdo solamente. Y en cambio nosotros sabemos realmente que el misterio se revive. Hoy es Pentecostés, el Espíritu Santo viene nuevamente, silenciosamente, pero realmente a nuestros corazones. Si tenemos el corazón dispuesto, abierto, viene allí suavemente, con toda su gracia, con toda su fuerza. Hoy, mañana, el misterio se revive por obra del Espíritu, que todo lo renueva. Y por último, la frase del Papa Benedicto: sin el Espíritu Santo, el obrar cristiano es moral de esclavos. Si no estuviera el Espíritu Santo, el obrar cristiano, tenemos que obrar bien, sería como una simple obligación. Tengo que hacer esto, tengo que cumplir, como una obligación externa. Pues el Espíritu Santo nos da esa libertad de los hijos de Dios y hacemos las cosas por amor, no solamente lo obligatorio, sino mucho más. El que ama no se queda con lo mínimo y ya la obligación se hace liviana. Por eso dice el Señor: mi yugo es suave, mi carga es liviana. El amor todo lo puede. El que ama realmente a Dios, y el amor viene de Dios, el Espíritu Santo es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, pues ahí qué fácil se vuelve la vida cristiana, con la cruz a cuestas y con una sonrisa en los labios, aunque se esté cayendo el esqueleto. Está la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Estamos llamados a la santidad, a la libertad, a la santa libertad de los hijos de Dios. No somos esclavos. Tenemos que pedirle la gracia a Dios para ciertamente cumplir los mandamientos, pero con la fuerza del Espíritu, con el amor del Espíritu Santo.
termino con la secuencia de Pentecostés, que la cantó hermosamente Laura, pero no entendimos porque no sabemos, solo percibimos el misterio, ¿no?, por la belleza del canto, ¿no? A veces no hace falta entender mucho, pero qué bueno que podamos entender esas palabras que muestran también lo que el Espíritu Santo hace y quiere hacer en nosotros. Es una oración donde se le pide a Dios la venida del Espíritu, ¿no? Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 dones sagrados. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Le pedimos a la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, que nos asista, que nos alcance de Dios esta gracia. Nos reunimos junto con ella en la espera del Espíritu Santo y en la recepción del Espíritu Santo que hoy viene con fuerza. Ella quiere, ¿no?, y está intercediendo delante de Dios para que podamos llenarnos de ese Espíritu Santo.